Muy bien, muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, el día de hoy me ha tocado desarrollar el tema de drogas, ¿no? Todo lo que son algunas sustancias psicoactivas que comprometen la función mental. ¿Ya? Voy a presentarles las diapositivas un momentito, por favor. Ya. Quiero saber si se ven mis diapositivas. Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí se ve? ¿La amplío mejor? Sí, sería mejor, doctor, si es que se puede. Ya. ¿Ahí se ve mejor? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, me toca desarrollar este tema, ¿no? Que es importante, ¿no? El tema del consumo de sustancias psicoactivas. Este es un problema realmente que impacta no necesariamente la salud de las personas, sino también aspectos, por ejemplo, actualmente con la coca estamos viendo aspectos políticos, situaciones económicas y una serie de problemas que comprometen inclusive a la economía y también a la sociedad, ¿no? Todos estos problemas de ámbito de salud pública. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el consumo de estas sustancias psicoactivas? Que tienen una dimensión, pues como les coloco ahí en la pantalla, de una epidemia y una pandemia, ¿no? Porque es un problema que realmente atañe a muchas sociedades en toda la orbe, ¿no? ¿Qué pasa? Que se considera una enfermedad médica del sistema nervioso central que compromete una serie de áreas del cerebro y que es importante reconocer, ¿no? En área en el mesencéfalo, en la región límbica, en la región cortical, como ya vamos a ver una serie de sustancias que las vamos a revisar esta tarde. Se habla de consumo patológico justamente cuando ya el tema rebasa y se torna pues realmente dañino para la persona, ¿no? Y es un consumo ya frecuente y de manera ya compulsiva. Se considera un problema de salud pública, como les dije, ¿no? Y en cuanto a la clínica, un poquito ya de aspectos clínicos, se modifica en el ser humano y también en animales de experimentación cómo se compromete la conducta, el comportamiento de los animales y también del ser humano, ¿no? Compromete la conciencia, el estado de ánimo, y se habla también de conducta compulsiva e impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el impulsor que lleva al sujeto a buscar la sustancia, pues tiene una fenomenología de orden compulsiva, ¿no? Entonces va y nuevamente está buscando, como se llama, en la búsqueda ansiosa de la sustancia para aplacar esas sensaciones desagradables que tiene en su cuerpo, ¿no? En el momento de la abstinencia. E impulsiva, ¿por qué? Porque sucede pues en determinados caracteres, en determinadas personas que, como ya vamos a ver, tienen esa personalidad de impulsividad. Después hay un control, hay una pérdida más bien del control para detenerse y abstenerse, ¿no? En estos sujetos ya se pierde esa posibilidad de decir no, hasta acá nomás, ya no voy a consumir y siguen en una espiral ascendente, por decir así. Existen grupos de riesgo, como ustedes ya se imaginan, siempre hay que evaluar
qué poblaciones son las que están en mayor riesgo, ¿no? Ahora con la pandemia, ustedes se habrán dado cuenta que muchos jóvenes pues han estado muy intolerantes al confinamiento, han querido salir y algunos han salido a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias, ¿no? Entonces, más que todo se habla del grupo de riesgo de adolescentes y jóvenes con conductas desviadas, ¿no? Muchos de estos jóvenes han visto ustedes en las pantallas de televisión que inclusive estaban enfrentándose a la muerte, ¿no? Cuando salían, no se protegían, etc. Entonces, esos son los que están más en riesgo también en cuanto a drogas, son los jóvenes. Después existe otro grupo de riesgo, son estudiantes tanto del colegio como de la universidad que están, digamos, ausentes en sus clases, no acuden a las clases, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden estar pues en situaciones de consumo con sus pares, porque muchos de estos problemas inciden en cuanto a influencias negativas que tienen de sus compañeros, de algunos o otros que están fuera de la escuela o de la universidad, ¿no? También hay que tener en cuenta en solteros y personas que viven solas. Esas personas están más en riesgo. ¿Se acuerdan cuando en alcoholismo también el doctor o la doctora que les habló probablemente les mencionó que el grupo de riesgo es justamente las personas que viven solas, ¿no? Esas personas están más proclives y más aún si tienen un problema psiquiátrico que se suma, entonces el consumo más el problema psiquiátrico hace que estas personas estén más proclives a hacer cuadros depresivos graves, ¿no? Después los inmigrantes también se citan, los trabajadores de bares nocturnos, y se habla un concepto de dependencia a polisustancias cuando estamos hablando de 3 tipos de sustancias psicoactivas en un tiempo mayor de 6 meses. En ese tiempo se tiene que hablar de una dependencia a polisustancias cuando ya se habla más de 3. Por ejemplo, un paciente que consume cocaína, ¿no? Ese paciente de hecho que va a necesitar algo para dormir, porque cuando está en el periodo de la euforia, entonces tiene que tomar diazepam o algún otro benzodiazepínico y ya se suma uno más. Y por ahí toma bebidas alcohólicas, ya serían 3. Entonces ya el sujeto, esta persona, está en polidependencia, ¿no? Después estamos hablando del circuito de recompensa. Esto es importante determinarlo. Se habla de áreas del cerebro, donde, por ejemplo, el área tegmental ventral, rico en neuronas dopaminérgicas, ¿no? Entonces, sabemos que esta región tiene una conexión con el núcleo accumbens, que es justamente la región del área del placer, que le llaman, ¿no? Donde, digamos, hay gran cantidad de liberación de dopamina y el sujeto pues entra en un éxtasis, por decir así, ¿no? Sin embargo, este circuito se hace también, digamos, complementario con la región de la corteza prefrontal. Entonces, esto se habla del circuito de recompensa en el ser humano, ¿no? En pacientes que están en consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la neurobiología de la adicción, acá nuevamente les menciono en la región del mesencéfalo, el área tegmental ventral, ¿no? El núcleo accumbens. Sin embargo, se menciona a la amígdala, ¿no? Como sistema endógeno de recompensa también a la amígdala, la corteza prefrontal y algunas otras estructuras cerebrales que se comprometen como el hipocampo, ¿no? En algunos casos el hipocampo, ¿por qué? Porque también estas sustancias pueden afectar la memoria en el ser humano. Entonces estábamos hablando de neuronas dopaminérgicas o sistema dopaminérgico, asimismo también se habla de una serie de neurotransmisores comprometidos en las adicciones a sustancias, como son la serotonina, la noradrenalina, también el sistema colinérgico, GABAérgico y los opioides. Acá tienen una diapositiva donde se ve acá justamente en casos de intoxicación o a la cocaína, entonces se habla de un bloqueo de la recaptación de dopamina,
entonces se libera gran cantidad de dopamina que de ahí va a producir la euforia, ¿no? Y que justamente ya cuando actúa a nivel de noradrenalina produce la hipertensión, la taquicardia y todo lo que tiene que ver con los efectos, digamos, simpático-miméticos que tienen estos estimulantes. Así como la cocaína, otro gran estimulante del sistema nervioso central es la anfetamina, ¿no? Como ustedes conocen. También el mecanismo es similar. En el tabaco, su sustancia psicoactiva es la nicotina. Lo interesante es cuando se sabe que hay también liberación de dopamina, sin embargo, se conoce que el tabaco también actúa a nivel de la MAO, de la enzima monoaminoxidasa, y que también tiene que ver con la liberación de dopamina, ¿no? Entonces ya se conjuga. En el aspecto del tabaco hay una gran también adicción a esta sustancia en los dependientes al tabaco. Esta es una diapositiva que les presento donde se menciona la historia natural del consumo de la sustancia o abuso. Fíjense ustedes, acá seguimos esta curva. Entonces hablamos de un momento donde el sujeto, pues, digamos, hay un consumo experimental, ¿no? El sujeto, pues, de alguna manera curioso, sigue al grupo, etcétera, y experimenta el primer consumo, ¿no? De ahí puede hacerse habitual, social, en circunstancias, y ya en algún momento, fíjense, hasta acá es funcional, por decir así, entre comillas, funcional. Pero cuando ya viene la patología, digamos, ya, digamos, el sujeto se hace dependiente, entonces ya pues la curva avanza y ya el paciente se torna de abuso, pasa ya a un cuadro de dependencia de la sustancia, ¿no? Y cada vez es muy difícil porque, como les dije, se hace una escalada enorme en cuanto a los síntomas y a los efectos que produce pues, el consumo patológico de estas sustancias, ¿no? Entonces, como les decía al principio, hay una pérdida del control, del control ya no puede abstenerse ni detenerse el sujeto, y entonces de ahí viene ya el fenómeno adictivo, ¿no? Donde el paciente ya tiene que entrar en un tratamiento especializado. Entonces, ¿qué cosa es lo que se conoce como adicción? La adicción a dependencia a drogas es una enfermedad del sistema nervioso central, como les mencioné, debida a una disfunción neurobiológica de estructuras cerebrales, como les dije, ¿no? Estructuras cerebrales, como ya hemos visto en las diapositivas, que comprometen en el mesencéfalo, el área tegmental ventral, tenemos la región límbica y las regiones corticales con el lóbulo prefrontal. Y de circuitos cerebrales implicados en la motivación y la conducta. Entonces, acá se habla de dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que ha sido habituada. Se habla de un trastorno crónico y recidivante de la conducta. Estamos hablando de una conducta de qué tipo? De una conducta de tipo compulsiva, ¿no? El sujeto de manera automática, ¿no? Está en la búsqueda de la droga, como se llama el craving en inglés, ¿no? El craving es esa sensación de angustia, de ansiedad que tiene el sujeto en cuanto ya la necesita, porque su organismo, digamos, entra en un malestar, en una sensación digamos, de angustia, ¿no? Entonces, acá les menciono, en cuadros adictivos hay tres componentes, fíjense ustedes. Primero, búsqueda y consumo compulsivo de la droga. Ahí está. Después hay una pérdida del control para limitar el consumo a pesar de las consecuencias negativas para el sujeto. El sujeto en el fondo se da cuenta que el tema es muy
perjudicial para su salud, y no solamente para él, o para ella, sino también para el entorno familiar, social, etcétera, ¿no? Sin embargo, no puede limitar ya el consumo, es una escalada simétrica, como les dije. Y viene ya, en tercer lugar, la aparición de un estado emocional negativo, como es la disforia. ¿Qué cosa es la disforia? Seguramente algunos de ustedes ya saben. Es un estado emocional donde el sujeto entra en un cuadro de ansiedad, irritabilidad y depresión, ¿no? Ese es un cuadro disfórico, a diferencia de la euforia, que es un momento inicial donde el sujeto, pues, ante la liberación de dopamina en el área donde hemos localizado en el cerebro, entonces el sujeto entra en una euforia. Pero después ya, cuando lo necesita y cuando ya viene el síndrome de abstinencia, surge el cuadro disfórico, ¿no? Cuando el acceso al consumo de la droga está impedido. Esto es interesante que ustedes también lo sepan. ¿Se me escucha bien? Disculpen que les corte la clase. ¿Se escucha? Doctor, se escucha bien. Ya. Entonces, fíjense en esta diapositiva que también es bien interesante. Se habla de etapas de la adicción y sus circuitos neurobiológicos. ¿De qué se habla? De dos momentos. El consumo excesivo, ¿no? Una intoxicación, pero también se habla de otro momento, ya de la abstinencia y compromiso del afecto, ¿no? Del estado emocional de la persona. Entonces, en un cuadro de intoxicación, ¿qué pasa? Todas las drogas adictivas conocidas activan regiones de recompensa e incrementan las señales dopaminérgicas, como ya hemos visto, ¿no? El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la región prefrontal. Entonces ahí está el circuito. Estas provocan una señal de recompensa que desencadena aprendizaje o condicionamiento asociativo. ¿Por qué? Porque el sujeto ya comienza a tener estímulos, ¿no? De repente algún estímulo que ya lo conoció, que puede ser una música, una canción, o puede ser hasta la salida del sol, qué sé yo, una serie de estímulos que lo convierten en un condicionamiento asociativo. Después vienen los estímulos ambientales, ambientes de consumo, fíjense ustedes, ¿no? Las personas con quienes se consume, el estado mental antes de consumir, que es muy importante, ¿no? Pero en un adicto es indistinto, puede estar alegre, triste, con cólera, como sea, sin embargo es propicio para consumir. Después tenemos, motivan los comportamientos de búsqueda, o sea, del craving y uso de sustancias, ¿no es cierto? Pasamos a lo que es la abstinencia o síndrome de supresión, ¿no? Acá dice, se ha demostrado que el consumo de sustancias dispara los niveles de dopamina tanto en animales como en humanos que no presentan adicción. ¿Por qué? Porque también la dopamina se libera cuando uno se come un buen sándwich, cuando uno tiene sexo con una persona que se siente uno con agrado, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay liberación de dopamina. Y dice, en aquellos que presentan una adicción, los niveles de dopamina muestran menor incremento. Entonces ahí viene el problema. Cuando ya hay una depresión de la dopamina, ahí ya surge un problema también para el sujeto. ¿Qué pasa? Esto explica que en presencia de adicciones las personas ya no experimentan el mismo grado de euforia de una droga como lo hicieron cuando empezaron a usarla. Entonces, ¿qué sucede? El fenómeno de la tolerancia. El sujeto necesita cada vez más sustancia, más droga para cubrir la necesidad, ¿ya? Entonces se genera la fase disfórica de la drogadicción, que ya les expliqué en qué consiste la fase disfórica, ¿no es cierto? Hablando un poco de psicopatología de los procesos mentales que regulan el consumo, fíjense ustedes, fíjense. El deseo de consumir que tiene que ver con el craving que mencionan los norteamericanos,
Dice, el deseo intenso y prolongado de consumir una determinada sustancia o ansia por la droga. Eso se llama el craving. Es típico en un estado adictivo. Segundo, déficit del control de impulsos. Fíjense qué interesante esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de compulsión e impulsión? Acá está, justamente. Se habla de que las adicciones frecuentes se presentan en personas con impulsividad, ¿no? Estamos hablando de personalidades que tienen un patrón de impulsividad, puede ser tranquilamente un paciente que tiene trastorno de inestabilidad afectiva, o sea, esos pacientes border, ¿no? O también, fíjense, presentan impulsividad elevada los sujetos en estado de adicciones. ¿Qué pasa? Que la misma adicción ya lo lleva al sujeto a trastocar sus estados afectivos, el afecto se altera. El paciente se torna muy ansioso, irritable, impulsivo, entonces ya se complica. Y a veces ya inclusive la psicopatización de la droga. El sujeto se torna tan impulsivo que puede delinquir cuando está en la búsqueda de la misma, ¿correcto? Después viene otro fenómeno de la obsesión. ¿Qué pasa? Que antes se pensaba que este fenómeno adictivo era una enfermedad de la voluntad, ¿no? Y se pensaba que eran sujetos que estaban enfermos de la voluntad, pero no es así. Ya les explico que esta es una enfermedad médica que compromete el sistema nervioso central. Pero hay un tema de obsesión. ¿Por qué? Porque surge esa idea fija y reiterada sobre el consumo acompañado de ansiedad. Expectativa de que luego del consumo experimentará placer y la ansiedad disminuirá. Entonces, fíjense cómo es ese cuadro o fenomenología obsesiva, ¿no? Entonces, saben ellos o ellas que en el momento que ya viene el consumo, ya va a disminuir esa ansiedad, ¿no? Y van a más bien sentir placer, según ellos. Entonces acá tenemos otro ítem con respecto al déficit en la obtención de placer. Hay un reajuste del tono hedónico. Entonces hay la exposición intensa a sustancias psicoactivas conduce, fíjense, de una impulsividad a una compulsión. ¿Qué quiere decir? Que de lo que estaba el sujeto pues irritable, impulsivo, ¿no? Va en la búsqueda justamente, en el fenómeno del craving, en la búsqueda de la sustancia, ¿no? Y de una aparente homeostasis, ¿no? De una aparente homeostasis de su organismo, de su psiquis, a una alostasis, o sea, a un cambio de esa situación de aparente homeostasis. Y se da justamente el placer a anedonia, ¿no? Entonces, ya no, más bien ya disminuye el tema del placer. ¿Por qué? Porque el consumo cuando es crónico, hay una depresión de la dopamina más bien en consumidores crónicos, ¿ya? Eso es importante a saberlo. Después tenemos, en cuanto a áreas cognitivas, también hay alteraciones. Se habla de alteraciones de la memoria, del aprendizaje, y también tiene que ver no solamente con la dopamina, sino también con el sistema glutamatérgico, ¿no? El sistema glutamatérgico con activación del ciclo de Krebs como factor de transcripción, expresión génica y formación de espinas dendríticas. Entonces se afecta la regulación del sistema glutamatérgico y pueden surgir problemas cognitivos como son fallas en la memoria y el aprendizaje. La alteración en la toma de decisiones, otro problema que tienen estos pacientes. El consumidor persiste en el consumo a pesar de las consecuencias negativas, se percibe el placer inmediato, pero no las consecuencias a largo plazo, como les mencioné antes, y hay una hipofunción en la región órbito-frontal. Se habla de automatización, también el desarrollo de proceso cognitivo
automatizado que mantiene el consumo con características de hábito. Algunos factores de protección que ya lo hemos visto en la diapositiva, en la primera que les traje. Acá también se habla de factores de riesgo versus factores protectores. En factores de riesgo se hablan de factores ambientales. ¿Qué pasa? Que hay sujetos que están proclives o tienen, podríamos decir, más tentaciones, puesto que en el ambiente hay disponibilidad de droga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si yo trabajo pues vendiendo, expendiendo licor, ¿no? Estoy más propenso pues a recaer en el alcoholismo, ¿no? Igual son las drogas, entonces el ambiente tiene que ver mucho. Después, estados de pobreza, la ocupación también, como acabo de decirles, también tiene que ver. Inclusive en los médicos, hay médicos, se habla de los anestesistas, se hablaba o se habla, ¿no? Pero dice que estos colegas de especialidad de anestesia a veces estaban más propensos al consumo de opiáceos, ¿no? O estas sustancias para controlar pues el dolor, todo eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las estadísticas son las que hablan en cuanto a ocupación y los factores de riesgo. Normas y actitudes culturales igualmente, políticas cerradas en el tema. Y en cuanto a ambientales protectores, para más o menos tener una idea, acá más bien hay una buena situación económica, el control de la situación también, de alguna manera el sujeto tiene ese control de la situación, maneja su, por decir así, esa situación de tentación o de estímulo, él lo maneja, ¿no? Control de la situación, como les digo. Después el apoyo social existe, hay integración social y los acontecimientos vitales positivos. En cuanto a los individuales, se citan factores de riesgo, factores biológicos, malos tratos en la infancia, trastornos de la personalidad, problemas familiares, bajo rendimiento escolar, privación social, depresión y comportamiento suicida. En cuanto a factores protectores, más bien todo lo contrario, capacidad de afrontar los problemas, percepción del riesgo, optimismo, conducta relacionada con la salud, capacidad de resistencia a la presión social, esto es importante, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Y comportamiento general hacia ahí no logro leer, pero son factores, como te digo, protectores, ¿ya? Después, criterios diagnósticos a grandes rasgos. Esto ya lo vamos a explicar en cada uno de las sustancias psicoactivas. Avancemos nomás. Esto ya lo vamos a revisar en particular. Esto también son criterios diagnósticos de abstinencia, ¿no? Entonces, acá se habla de un síndrome específico a una sustancia o al cese o reducción del consumo prolongado. Entonces, ahí hay lo que se llama el fenómeno de supresión. Y viene justamente cuando se suprime la droga, viene ese malestar clínicamente significativo. El deterioro, el problema está en el deterioro, ¿no? Poco a poco la persona va abandonando o abandona progresivamente sus funciones de la vida diaria, ¿no? Como eran lo académico, laboral, social, etcétera. Y hay que descartar enfermedad médica o un trastorno mental que puede ser comórbido, muchas veces cuando son patologías duales. Acá en abuso de sustancias ya lo vamos a ver, en este caso, en general estoy hablando cuando hay abuso, cuando acá dice el criterio del CIE-10, que es la clasificación que nosotros hacemos uso en el Hospital Almenara, es uno más de los siguientes síntomas que aparecen en un periodo de un año, ¿no? Consumo recurrente de sustancias que dan lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela, etc. O sea, hay un sujeto que ya comienza a fallar en sus funciones. Después viene el 2, el consumo recurrente de las sustancias en situaciones en las que hacerlo es peligroso. O sea, ya no mide las consecuencias de sus actos, fíjate, ¿no? 3, problemas legales. 4, consumo continuado de sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados, exacerbados por los efectos de la sustancia. Entonces se dan dando cuenta
cómo este abuso pues va trastocando todo una, digamos, todo un sistema de valores, ¿no? Todo un sistema de respeto que podría haber en la persona, ¿no? Después se habla ya de dependencia cuando hay el fenómeno de la tolerancia, también en 12 meses, en un año, fenómeno de tolerancia, ¿no? Que ya lo han entendido ustedes cómo es el fenómeno de tolerancia, el fenómeno de supresión y abstinencia, que es muy característico en la mayoría de las sustancias que voy a explicar esta tarde, como son el tabaco, la marihuana y la cocaína, ¿ya? Después, 3, la sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Entonces, prácticamente ya abocan todo su existencia al consumo. Ya no tienen tiempo para otra cosa, fíjense. 4, existe un deseo persistente o refuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. O sea, se frustra, ¿no? Se frustra el intento de control, no hay forma. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de sustancias. Y así hay una serie de aspectos interesantes en la clasificación que lo vamos a revisar ahora con ustedes cuando les haga uno por uno las sustancias que voy a explicarles. Pero en general les estoy hablando sobre algunos aspectos que ustedes conozcan. Por ejemplo, la guía para el tratamiento. ¿De qué se habla? De la valoración, de qué cosa es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una buena historia del consumo. Tenemos que, digamos, preguntarle al paciente qué sustancias son las que consume, tipo de sustancia, vía de administración, patrón y circunstancia de consumo. Hay personas que llegan a consumir solas la sustancia, ya no necesitan de compañía, ya no lo hacen en grupos, sino solos. Entonces, fíjense, todas las características hay que anotarlas, hay que registrarlas. Sistemas de apoyo, familiares, amigos, grupos, instituciones. Antecedentes terapéuticos, es importante conocer si alguna vez estuvo en consumo el paciente, la duración, el tratamiento, resultados, ¿no es cierto? Después, aspectos personales, esto es muy importante también, conocer la personalidad premórbida, ¿no? Efectos del consumo de fármacos sobre la vida del paciente, problemas económicos, cambios en el aspecto físico y problemas médicos. Después tenemos tratamiento inicial de la crisis, que tiene que necesariamente ser abordado por un profesional. Acá no puede ser un exadicto que se encargue de un grupo de pacientes. No, no, no. Tiene que ser un profesional que conozca de estos problemas de adicciones. Después hay todo un equipo donde también interviene la asistenta social, hay un psicólogo o psicóloga, y lo que se trata pues en estos casos es la educación al paciente, ¿no es cierto? Después las estrategias de vigilancia es después de la intervención en crisis, destacar problema físico o trastorno mental orgánico. ¿Por qué? Porque muchas veces la droga puede afectar ya los órganos. Estamos hablando de órganos de la economía. Puede afectar el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el mismo cerebro. Entonces necesitamos conocer si ya hay problemas orgánicos. Acá también hay la prescripción de psicofármacos y es un tema también importante estar atentos a las recaídas. Esto es muy importante, ¿no? La familia tiene que estar muy atenta a esta situación. En ciertos casos es posible la recuperación. Habla la literatura, les menciono, hablan de un grado de recuperación 30-40% a nivel mundial. Sin embargo, es difícil el tema, ¿no? No es nada fácil. El tratamiento consiste, fíjense, en una evaluación del problema del sujeto, de la persona en cuestión, familiar y social. Se habla de un primer momento del detox o la desintoxicación que dura más o menos 7 días a 14 días, ¿no? Donde se le pasa pues suero, se le pasa vitaminas, el sujeto tiene que estar
en control de los síntomas de abstinencia, como pueden ser durante el sueño, con un insomnio, ansiedad, deseo de consumo, etc. Después viene la deshabituación, aprendizaje de estrategias terapéuticas y enfrentar estímulos. Fíjense lo que está acá puesto. Enfrentar, o sea, estamos hablando de estrategias terapéuticas y enfrentar estímulos adversos internos o externos que inducen a una recaída. Ahí se trabaja con el sujeto, se trabaja con la pareja, se trabaja con la familia. Después, segundo, extinguir la conducta patológica con un control sistemático de las respuestas del organismo ante los estímulos externos. Se habla de otro paso, es la reinserción, ¿no? Que es el proceso de deshabituación con la progresiva integración del individuo en el entorno familiar y social, y se busca reestructurar su conducta hasta hacerla compatible con una forma de vida responsable y autónoma. Fíjense ustedes. Esto al final es lo que se tiene que lograr, ¿no? Un sujeto que esté consciente de su situación de adicción, porque es un adicto, sin embargo, que lleve una vida responsable y autónoma, con un control periódico de su cuadro, ¿no? Y de ahí viene la rehabilitación, que es el siguiente paso, ¿no? Quería hablarles también de patología dual. En patología dual se habla de la presentación simultánea de tanto de patología psiquiátrica como adictiva. Por ejemplo, en un sujeto fumador, consumo de tabaco, se puede hablar de un sujeto con ansiedad, ¿no? De repente tiene algún trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, o puede ser también un sujeto que tiene bipolaridad, ¿no? Y es adicto al alcohol y al tabaco, ¿no? Entonces se habla en esos casos patología dual. ¿Qué pasa? Que interactúan durante el curso y evolución de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un sujeto que está medio deprimido, ¿no? Busca de repente el consumo de alcohol o de marihuana o de cocaína, ¿no? Y que de alguna manera lo uno lo lleva a lo otro. ¿Qué quiere decir? Que si estaba deprimido por el cuadro afectivo bipolar, el consumo de la cocaína ya lo va a llevar pues, a un estado de extremo de euforia y con la consecuencia de todo lo que tiene pues, el consumo de la cocaína, ¿no? Después presentan menor adherencia al tratamiento. Fíjense, cuando se trata de patología dual, el tema este de la adherencia es un problema. Cuando recae una de las dos patologías, recae también la otra, desde luego que sí, ¿no? Pero ¿cuál es más importante? Esta de acá. La adicción será el foco primario de tratamiento. Porque si es un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, si yo no trato primero la adicción al tabaco y la adicción al alcohol, va a ser muy difícil que yo lo saque de su problema bipolar, de bipolaridad o de trastorno bipolar, ¿ya? Y se requiere expertos en ambas patologías. Importancia de la patología dual, sí, tasas altas de comorbilidad, pronóstico desfavorable, tendencia al abandono del tratamiento. Hay un componente familiar, muchas veces de una esposa coadicta o una pareja coadicta, ¿no? Muchas veces se habla de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de apoyar digamos, para el tratamiento, la familia o la pareja hacen lo contrario, ¿no? Y mayores tasas de suicidio también. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí para pasar a lo que es tabaco? Todo bien, doctor. Ya, entonces pasamos ya a lo que son en específico tabaco, marihuana y cocaína. Tabaco, un poco de epidemiología. Predominio en varones, ¿no? El consumo predomina en varones. En el Perú en el año 2000, fíjense, era 60% en varones, 40% en mujeres. En el 2014 fue considerada la segunda droga legal de mayor frecuencia. Fíjense, otro dato interesante epidemiológico. Las personas que presentan dependencia al alcohol tienen 3 veces más probabilidades de ser fumadoras de tabaco que la población general. O sea, eso es estadísticamente comprobado, ¿no? Personas que tienen dependencia al alcohol están más proclives al consumo de tabaco.
Y lo contrario también, las personas que están dependientes de la nicotina tienen 4 veces más probabilidades de tener dependencia al alcohol que la población general. El síndrome de abstinencia, el tabaco es altamente adictivo, ojo, altamente adictivo. ¿Qué pasa? Que hay un síndrome de abstinencia en el 50% de los casos. Consumo frecuente en pacientes psiquiátricos. Sí, efectivamente, ustedes seguramente han hecho clases de práctica con sus profesores, viendo vídeos, viendo casos, analizando casos clínicos, ¿no? Y se han dado cuenta que muchos pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, son fumadores compulsivos del tabaco, ¿no? Hasta adictos, se hacen adictos los pacientes con esquizofrenia. Tengo muchos casos de esquizofrénicos con adicción al tabaco. Eso no quiere decir que los bipolares también sean adictos, algunos bipolares también al alcohol y al tabaco. Relación bien establecida, esto sí, como ustedes como futuros médicos saben que el tabaco se relaciona con cáncer, ¿no? Y no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de una serie de sistemas, de aparatos en la economía. Bueno, acá un poco de historia del tabaco, ¿no? Lo cierto que el tabaco tiene componentes y el fundamental es la nicotina. Después tenemos carcinógenos, ahí viene el problema, hidrocarburos, etcétera, monóxido de carbono, sustancias tóxicas. Y justamente acá, en la composición del tabaco, les menciono que se habla de la dependencia física que tiene que ver con la sustancia psicoactiva que es la nicotina, ¿no? La patología tumoral más bien estaría más relacionada con alquitranes, benzopirenos y nitrosaminas. Mientras que los efectos cardiovasculares también se le atribuye a la nicotina y al monóxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo cada uno de estos componentes del tabaco pueden generar problemas en el sujeto. Les hablaba de cáncer. Cáncer no necesariamente de pulmón, fíjense, hasta 70% pulmón, pero también puede afectar la laringe, fíjense, el esófago, hígado, riñón, estómago, vejiga, y puede causar también leucemia mieloide. Después a nivel cerebral también puede producir o puede desarrollar el sujeto pues alteraciones vasculares cerebrales, ¿no es cierto? Ese es lo delicado del tema, ¿no? Porque puede producir vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo cerebral hasta un 40 a 45%. Después en el corazón otro tanto. Se piensa que en el IM, en el infarto de miocardio, además del estrés en el sujeto, en personalidades que son, por decir así, muy, podríamos decir, esas personas rígidas, que son perfeccionistas, competitivas, esos sujetos, si fuman tabaco y pasan estrés, pues pueden hacer un cuadro de infarto cardíaco, ¿no? Y muerte. Entonces, fíjense todo lo que ocasiona el tabaco. En cuanto a la farmacología, ya está demostrado que el principio psicoactivo es la nicotina, ¿no? En el sistema nervioso central, la nicotina. Se metaboliza en el hígado y en el pulmón, se excreta por la orina, cruza la barrera placentaria, estimula la acetilcolina o todo lo que es el sistema de la acetilcolina. ¿Y qué pasa? Justamente esa es la acción que tiene el tabaco, la nicotina. Por eso es que algunos enfermos mentales utilizan el tabaco. ¿Para qué? Justamente para mejorar la memoria, aparentemente se tornan más lúcidos, ¿no? Mejora la atención, el tiempo de reacción, ahí viene otro problema, inhibe el reflejo rotuliano ya, ¿no? Entonces, si es una persona que maneja un vehículo motorizado, puede tener algún problema, ¿no es cierto? Actúa en las neuronas hipotalámicas y estimula la liberación de la hormona antidiurética. También el tabaco, fíjense, disminuye la tensión y la depresión en sujetos que ya
digamos, son dependientes de la nicotina, ¿no? Como que les saca de la tensión, los libera un rato y les levanta aparentemente el ánimo. Actúa como relajante muscular, pero viene el otro problema que puede aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio. En aspectos de la neurobiología, ahí viene el tema interesante, ¿no?, de la nicotina. La nicotina activa las vías dopaminérgicas mesolímbicas, ¿no? Estamos hablando del área tegmental ventral, ¿no?, a través de estímulos de receptores colinérgicos nicotínicos. En el núcleo accumbens, ¿no?, en el núcleo accumbens, acá está, ¿qué pasa? Y en el área tegmental ventral existe gran densidad de receptores colinérgicos nicotínicos, que al ser estimulados por la nicotina, provocan la liberación de la dopamina. Entonces, la dopamina es lo que experimenta el sujeto, el placer, la euforia, ¿no?, un momento dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué factores estarían interviniendo en el consumo de tabaco en estos pacientes que ya están, digamos, dependientes? Habrían factores biológicos, ¿no? Se habla que hay un factor de heredabilidad, o sea, un factor genético, ¿no? De heredabilidad. Ponte que la madre ha sido fumadora, muy probable que el hijo también lo sea, ¿no? Estamos hablando de dependiente, adicta a la nicotina. Después habrían factores sociales y familiares, porque desde muy pequeño ese joven aprendió a fumar, ¿por qué? Porque veía a la madre o al padre que consumía, pues. Y probablemente tenía un trastorno psiquiátrico también, a estudiarlo, ¿no? La edad, hoy en día la edad también tiene que ver, se ve en sujetos jóvenes más que todo el consumo del tabaco. Enfermedades mentales, sí, hay relación con enfermedades mentales, ya les digo, con cuadros depresivos, cuadros de ansiedad o trastornos afectivos bipolares. Lo cierto que hay aspectos también rituales, ¿no?, como es la ceremonia del fumar, aspectos de buena conversación, consumo de alcohol, etc. ¿Qué pasa en la clínica? Un poquito de DSM-5, de la clasificación americana, la última clasificación, perdón, esta es la última clasificación, el DSM-5. ¿De qué se habla, mis estimados alumnos? Se habla de intoxicación. La intoxicación al tabaco o con el tabaco realmente es infrecuente e inespecífico, ¿no? Si existiera, ¿no?, una intoxicación por tabaco que es infrecuente e inespecífico, puede haber un dolor abdominal, mareo, cefalea, náuseas, palidez, palpitaciones, diaforesis y debilidad, ¿no? Pero como digo, es atípico. Lo más, digamos, resaltante es el síndrome de abstinencia, que es muy característico. Ya les digo, ¿por qué? Porque el tabaco es altamente adictivo. Fíjense, ¿de qué se trata? Consumo diario de tabaco durante varias semanas. ¿Qué pasa? Suspensión o reducción brusca del consumo con aparición en las 24 horas siguientes ¿de qué? De 4 o más de los siguientes síntomas. A ver, ustedes me van a decir, un sujeto, ¿no?, puede tener deseo intenso de fumar, o sea, ya no sabe qué hacer, está con unas ganas, sabe que no puede fumar en grupo, hay la ley que lo impide, pero está como loco, no sabe qué hacer, sale y se va pues por último a fumar afuera, ¿no?, de una reunión. Entonces hay el deseo intenso de fumar. El ánimo depresivo también, fíjense, con el síndrome de abstinencia puede venir un bajoncito en el sujeto, ¿no? También esta es otra característica del insomnio. Y viene lo que se llama, ya les expliqué a ustedes, el humor disfórico, con la irritabilidad, cólera, ¿no?, el ánimo depresivo, la ansiedad. Ahí está el humor disfórico, ¿no es cierto? También hay dificultad para concentrarse, inquietud, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del apetito. Los síntomas anteriores causan serio malestar y deterioro en el funcionamiento. Importante descartar afección médica y trastorno mental. Entonces ya saben,
Esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la última clasificación del DSM-5. ¿Ya? Otro dato de la dependencia que se desarrolla rápidamente, mencionan los investigadores, ¿no? La dependencia al tabaco se desarrolla rápidamente y es influenciado por factores sociales. Efectivamente, ¿no? Hay todo un grupo de fumadores, ¿no? Entonces, así como en la marihuana, también hay ese tema de factores sociales, ¿no? Y existen, como ya les vuelvo a decir nuevamente, factores genéticos de heredabilidad. Y acá está, ¿no? El grado de heredabilidad mayor. Tenemos complicaciones orgánicas y complicaciones y trastornos psiquiátricos, fíjense. Entonces acá en complicaciones orgánicas ya les he mencionado cáncer, EPOC, este es otro dato, el EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede causar el tabaco, enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares también ya les mencioné. Fíjense, los estudios también revelan diabetes, mellitus, problemas oculares, disfunción eréctil, fíjense, disfunción eréctil en un fumador crónico también puede hacer problemas en la esfera sexual. Después en la mujer, en el embarazo, complicaciones, tremendas complicaciones durante el embarazo. Y enfermedad en dientes, encías. Después tenemos en trastornos psiquiátricos, tabaco y trastornos psiquiátricos. Tenemos, fíjense, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, pacientes depresivos más propensos al consumo, trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias, trastornos de la personalidad, acá entra muy claro el borderline, ¿no? 1, 2, el disocial también, y algunos otros trastornos de personalidad que puede ser, pues, algunos otros que ya lo vamos a estudiar y ustedes también lo van a leer, ¿no? Pero hay temas de trastornos de personalidad. Después se relaciona también con el déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento se basa en terapias farmacológicas. Primero, farmacológicas. ¿Cuál es el punto crucial? Es mantener al paciente en abstinencia cero, ¿no? Ese es lo que da éxito. Acá no que yo lo controlo, que soy más fuerte que el tabaco, que el cigarro, que yo tengo más poder. No. Tiene que ser abstinencia total o si no, no hay nada. La nicotina, se usa la nicotina en parches y chicles. Y acá entra a tallar el bupropión. El bupropión es un antidepresivo que actúa a nivel de dopamina y a nivel de norepinefrina, ¿ya? Para que ustedes lo tengan bien claro. Hay de presentaciones de 150 y 300 miligramos. Y hay que tener en cuenta nomás en pacientes que sufren convulsiones, está contraindicado. Y puede darse bupropión solo o también bupropión más parche. Esta es una buena combinación para el tratamiento. También se habla de la vareniclina, el topiramato, que es un anticonvulsivante. También va muy bien. Hay presentaciones de 50, de 100 miligramos, se puede dar hasta 200 miligramos. El tema es siempre explicarle al paciente que no va, que puede afectarle la memoria, ¿no? Y que mejor es darlo la dosis máxima en la noche. Los antidepresivos duales también, en lugar del bupropión, también si no da resultado con el bupropión, podemos utilizar la desvenlafaxina, que es una buena medicación para estos casos. La desvenlafaxina es un antidepresivo dual. En terapias psicosociales tenemos a cargo de médicos, personal médico, o sea, estamos hablando de un equipo, ¿no? Médicos y personal no médico calificados, ambos, ¿no? Después se habla de la terapia conductual, que es la que está dando mejores resultados, entrenamiento en destrezas, prevención de recaídas, control de estímulos, terapias de comportamiento en grupos para promover apoyo social. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es difícil, realmente, tratar a un paciente y sacarlo de la dependencia
al tabaco es un tema difícil, ¿no? Por la depresión que produce, consecuentemente produce depresión, por eso es que se le medica con antidepresivos, ¿no? E inclusive a veces tenemos que recetar antipsicóticos en la noche, un antipsicótico que ayuda a inducir el sueño es la quetiapina, ¿ya? Yo la pondría la quetiapina acá también como antipsicótico que ayuda al problema del insomnio que surge en pacientes que dejan el tabaco, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Doctor, una consulta. En este caso, los medicamentos que se van a administrar para dejar la adicción a la nicotina van a ser solamente hasta que ya no muestre alguna señal de que muestra adicción, o esto van a ser permanentes por el resto de su vida. Yo pienso, y me ha dado mejores resultados, mejor es dejar una dosis mínima en el organismo del sujeto, ¿no? Porque como han habido, como te dije, este tema de las adicciones ya produce una disfunción a nivel neurobiológico, ¿no? Entonces, preferible tener el criterio de que algunos fármacos, como pueden ser los antidepresivos, son neuroprotectores, entonces es preferible dejarlo con una dosis mínima en la noche, ¿no? Y yo pienso que va bien con una dosis mínima el paciente. Decirle más bien que eso lo va a proteger del deterioro de sus funciones mentales, cognitivas, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que es mejor dejarlo con una dosis mínima al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es la marihuana, ¿no? Este es otro tema crucial hoy en día, ¿no? El principio activo es la cannabis sativa, ¿no es cierto? Entonces, acá se habla de un poco de historia, ¿no? Lo cierto que es un aceite y es conocido como grifa, hierba, ahí está todos los nombres que le ponen, porro, canuto, petardo, etcétera, bate, burro, troncho, etcétera, ¿no? Dice, uso puede ser solo o asociado a tabaco, o en otros casos puede ser mixto, ¿no? Cuando se utiliza pasta básica de cocaína más la marihuana, son los mixtos. Clorhidrato de cocaína también tiene otro nombre. Y hoy en día se habla de uso medicinal para el dolor y la náusea post-quimioterapia, ¿no? Bueno, lo cierto que un poco de epidemiología, hablemos de esta droga, es el consumo más frecuente a nivel mundial. Es la droga de puerta de entrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando un sujeto está en marihuana es más proclive, más propenso a entrar a drogas mayores, ¿no? Como pueden ser la cocaína o el LSD o en Estados Unidos la fenilciclidina, etcétera, una serie de sustancias que ya son mayores, ¿no? Se convertirán en adictos 1 de cada 10 consumidores, fíjense. Y si empiezan antes de los 18 años, se eleva de 1 a 6. Entonces, cuanto más jóvenes los consumidores pueden llegar a la adicción de la marihuana. Los consumidores son cada vez más jóvenes, ese es el problema. Y no solamente este es un problema, como les digo, médico, sino es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque cada vez hay más tráfico, y si hay tráfico hay más compromiso o involucran a jóvenes en este tema, ¿no? Lo cierto, mis estimados alumnos, es que hoy en día con el DSM-5, fíjense, con el DSM-5 se conoce a ciencia cierta de que la marihuana tiene síndrome de abstinencia. Antes no se
no se conocía esto, pero hoy en día sí, ya hay evidencia de que la marihuana produce un síndrome de abstinencia o de supresión, ¿ya? Aspectos neurobiológicos, el componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol. Actúa igualmente en la corteza, en el cerebelo, el sistema límbico, hipocampo. Hay una tolerancia en consumidores crónicos, igual que la cocaína, ¿no? Cannabinoides, estamos hablando de receptores endógenos, estamos hablando del CBI y CB2 y el CB1, y 5 ligandos endógenos. Los efectos son de 10 a 15 minutos al fumar. Después de 10 a 15 minutos al fumar se producen los efectos de la marihuana, que ya los vamos a ver. 10 a 15% de usuarios adquieren hábito compulsivo. Propiedades del tetrahidrocannabinol, se habla esto, de todas maneras es importante que sea aprobado por la FDA. Ya se están utilizando en algunos casos de dolor crónico, en esclerosis múltiple, ¿no? Y en algunos otros cuadros de cáncer. El sistema endocannabinoide justamente está formado por un grupo de receptores cannabinoides endógenos localizados en el cerebro, ¿no? Estamos hablando de procesos, ¿no?, que están involucrados, como ya ustedes tienen idea, en el apetito y en el dolor, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos receptores cannabinoides en el cerebro. Después, las consecuencias a la salud del abuso de la marihuana. Esto es bien importante, fíjense. Acá tenemos consecuencias agudas presentes durante la intoxicación. ¿Qué cosa es lo que pasa en un sujeto que consume marihuana? Así en el cuadro agudo. Deteriora la memoria a corto plazo. Deteriora la atención, el juicio. O sea, no piensa bien, no razona bien, no evalúa bien la realidad. Y otras funciones cognitivas. Deteriora la coordinación y el equilibrio. Aumenta el ritmo cardíaco, o sea, hay una especie de taquicardia, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no es agudo, sino persistente durante más que la intoxicación, pero tal vez no sean permanentes? ¿Qué pasa? Deteriora la memoria y las habilidades para el aprendizaje. A largo plazo, estamos hablando de efectos acumulativos y potencialmente permanentes del abuso crónico, lleva a la adicción, aumenta el riesgo de la tos crónica, bronquitis y enfisema. Entonces ya se complica, fíjense ustedes, ¿no? La tos crónica, bronquitis, enfisema, y aumenta el riesgo de cáncer de la cabeza, del cuello y de los pulmones. Entonces esto está demostrado. Aspectos clínicos. Como ustedes saben, la marihuana es un psicoléptico, ¿no? Un psicodisléptico. Entonces, de alguna manera, el sujeto que consume marihuana tiene la sensación de ver colores, ¿no? Inclusive la música, ¿no? La puede, digamos, la siente de una manera especial, digamos, ¿no? La mencionan así. Lo cierto que la marihuana produce un estado sedativo hipnótico. De ahí viene esto que es muy característico durante el consumo, ¿no? En un primer momento hay risas, ¿no? Hay ansiedad, hay euforia. Otro tema es el incremento de la libido, ¿no? De pronto el sujeto sabe de que consumiendo marihuana va a tener mejores encuentros. Entonces, de alguna forma, todo eso lo va experimentando la persona que consume, ¿no? Después, incremento de las percepciones sensoriales, es lo que les dije hace un momento, alteración del juicio y paranoia, depresión transitoria. Esto también es importante porque surge el humor disfórico, ¿no es cierto? Ya les expliqué de qué se trata, ¿no? Cuando hay ansiedad, depresión, irritabilidad,
y comienza el humor disfórico. En cuanto a síntomas físicos, ¿qué pasa? Que en los síntomas físicos hay una inyección conjuntival típico, ¿no? Típica inyección conjuntival. Otra cosa bien típica es el aumento del apetito, sequedad de boca, hipotensión ortostática y taquicardia. Aspectos clínicos, seguimos un poquito. Acá tenemos dificultad para pensar, fíjense, ya la persona no es que está lenta, algunos dicen, no, estoy stone, dicen algunos, estoy como duro, ¿no? Como así es el lenguaje de los adictos, ¿no? Lo cierto es que comienzan a pensar con dificultad, se hacen lentecidos, no solamente en el pensar, sino también en el aspecto de la temporalidad. Comienzan a tener una percepción del tiempo enlentecido, ¿no? Después tenemos pueden presentar ansiedad, pueden presentar psicosis, más que todo la psicosis de contenido paranoide, ¿no? Se tornan muy hipervigilantes, paranoides y depresión. Acá está otro tema, así como el tema del tabaco, también la marihuana puede causar cuadros depresivos. Y el peligro, pues justamente la ideación autolítica, ¿no? Después tenemos memoria anterógrada, se afecta, déficit de la atención y concentración, también el síndrome motivacional, donde el sujeto ya no tiene motivación, ya no tiene una aspiración, ¿no? También se compromete eso. Después hay irritación en vías respiratorias superiores, como puede ser una rinitis, faringitis, se torna, ¿no? O una bronquitis crónica. Alteración en las gónadas masculinas, capacidad inmunológica disminuida, riesgo de infarto de miocardio, problemas vasculares cerebrales, y en los recién nacidos puede producirse en una madre que ha estado en consumo de marihuana, puede producir en los niños, en los bebitos, temblores y dificultades visuales. Y hay un efecto teratogénico que se menciona en la investigación. Después tenemos la intoxicación, cómo se describe el DSM-5, cómo describe la intoxicación por cannabis. Consumo reciente de cannabis, 2 cambios psicológicos o conductuales desadaptativos clínicamente significativos que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de cannabis, ¿no? ¿Cómo son esos cambios conductuales? Pueden haber conductas disruptivas, ¿no? Un sujeto que tenía cierta forma, ciertas conductas apropiadas, se torna muy impropio su conducta, su comportamiento, ¿no? Hasta puede transgredir, etcétera, ¿no? Después C dice, 2 o más de los siguientes síntomas que aparecen a las 2 horas del consumo de cannabis es la inyección conjuntival, el aumento del apetito, sequedad de boca, taquicardia. Fíjense, estos 4 son muy característicos de los cuadros de intoxicación a cannabis. Y D, los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se aplican mejor por la presencia de otro trastorno mental. ¿Ya? Entonces es bueno saberlo, ¿no? Porque ustedes cuando estén en las emergencias, mis estimados alumnos, van a saber de que puede ser un paciente que tiene un cuadro psiquiátrico, claro, puede ser un trastorno afectivo bipolar en episodio maníaco, hipomaníaco, puede ser un paciente con esquizofrenia, pero hay que descartar también la posibilidad de que sea un sujeto en consumo, ¿no? O que esté un periodo de abstinencia, ¿no? Y llegue a la emergencia, y no solamente habiendo consumido una sustancia, sino hasta 2 o 3 sustancias. Después, en intoxicación por cannabis, se conoce un aspecto de delirium, ¿no? Es como compromiso, ¿se acuerdan cuando les hablé de compromiso de conciencia y de lenguaje? En conciencia les hablé del delirium que puede haber por intoxicación por cannabis. ¿De qué se trata? Alteraciones de las funciones cognitivas y del tiempo de reacción, o sea, la orientación, todo eso se compromete. Alteraciones de la percepción y la conciencia se altera con dosis altas, ¿no es cierto?
puede haber, además de un delirio o un estado pues, de compromiso del sensorio, puede también haber una psicosis franca, ¿no? Con delirios de tipo paranoide, más frecuente con cannabis potente y en caso de toxicidad. La ansiedad también puede surgir en consumo moderado o consumidores inexpertos, entre comillas, ¿no? Sí, yo lo pondría entre comillas porque en realidad pues, no faltan los estímulos sociales o los pares que los obligan prácticamente a consumir y ahí viene la ansiedad que puede surgir en estos sujetos, ¿no? Por lo general son jóvenes que no tienen, pues, por decir así, un yo débil, ¿no? No se dejan influenciar, son fácilmente influenciables. Entonces ahí vienen ya los consumidores inexpertos, que tienen un mal vuelo, por lo visto. Los signos ya les mencioné, ya lo conocen ustedes, y viene el síndrome de abstinencia, que acá esto por la clasificación del DSM-5, fíjense ustedes, quiero que lo graben. En el síndrome de abstinencia al cannabis, cese brusco del consumo que ha sido intenso y prolongado en el plazo de una semana, fíjense. ¿Qué síntomas comunes van a presentarse? La disforia, ahí está. El humor disfórico, con irritabilidad, rabia, agresividad, pérdida del apetito o del peso, nerviosismo, ansiedad, inquietud, insomnio, pesadillas, hiporexia o anorexia. ¿No? Puede ser extremo ya llegar a anorexia, no quiere comer y baja de peso, y náuseas. Todos esos son síntomas comunes en la abstinencia. Menos comunes o menos frecuentes están los escalofríos, el humor deprimido, dolor abdominal, temblor y sudoración. Ahora, en el DSM-5 habla también la dependencia al cannabis. ¿Y qué criterios tiene? Dice, al menos 2 de los siguientes, ocurriendo dentro de un periodo de un año. 1. Consumo en grandes cantidades o durante un periodo más largo de lo previsto. 2. Hay un deseo persistente o esfuerzos fallidos para reducir o controlar el consumo de la marihuana. 3. Se dedica una gran cantidad de tiempo a las actividades para obtener cannabis, usar cannabis o recuperarse de sus efectos. 4. Fuerte deseo o ganas de usarla, que se llama el craving. 5. Incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela, la universidad u hogar. 6. Consumo persistente a pesar de tener problemas interpersonales recurrentes causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. 7. Se abandonan las actividades laborales debido al consumo. 8. Uso recurrente de cannabis en situaciones de riesgo. 9. Consumo de cannabis continúa a pesar de tener conocimiento de tener un problema físico o psicológico persistente que probablemente haya sido causado o exacerbado por el cannabis, ¿no? Entonces, algo así como que ya no tiene conciencia, el sujeto ha perdido la conciencia de su bienestar, pues, ¿no? No lo concibe, sino lo que quiere es consumir, consumir y consumir, nada más. En cuanto a cognición y conducta social en consumidores de cannabis, tenemos que se altera el pensamiento, la atención, la memoria y el aprendizaje. También tiene problemas para registrar, procesar y utilizar información. Y hay unos estudios longitudinales en jóvenes por debajo de la edad universitaria, donde se encuentra un menor rendimiento que los no usuarios. Estamos hablando de rendimiento intelectual, ¿eh? Acá me olvidé de poner menor rendimiento intelectual que los no usuarios. Mayor aceptación de comportamientos anormales. Fíjense cómo pueden ellos, es que no tienen, fíjense, comienzan a perder ya sus comportamientos, son realmente, dejan mucho que desear, ¿no? Ya no se percatan, ya no disciernen. Ese es el gran problema, ¿no? Después, mayor comportamiento desviado, delincuencial y agresivo. Ese es el problema de las drogas, mis estimados alumnos, de que comienza el sujeto a entrar en una especie de psicopatización de la droga, ¿no?
mayor rebeldía, relaciones más difíciles con sus padres, asociación más frecuente con amigos delincuentes y consumidores de drogas. Fíjense cómo puede llegar a esos extremos un sujeto que tenía valores, que tenía cierta conducción en su vida, ¿no? Después tenemos marihuana y embarazo. Hablamos de bebés de madres consumidoras tienden a ser más pequeños que los de las embarazadas que no consumieron. La madre lactante que usa marihuana pasa parte del tetrahidrocannabinol a su bebé a través de la leche materna. ¿Y qué pasa, no? Entonces, puede impedir, acá lo dice, puede impedir el desarrollo motor del bebé. Ese es el gran problema cuando la madre le pasa, ¿no?, el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, a través de la leche materna. Niños con dificultades en la atención, la memoria, aptitudes para la resolución de problemas y problemas conductuales. Después tenemos, ¿hay alguna relación entre marihuana y esquizofrenia? Esto fue visto en varios simposios, no solamente en el que les pongo allí, sino que lo que se sabe es que en un sujeto que tiene predisposición a la esquizofrenia, fume marihuana o no fume marihuana, va a ser la esquizofrenia. O sea, hay un pródromo de la enfermedad y después viene ya el cuadro clínico de la misma esquizofrenia con los síntomas positivos y negativos, ¿no es cierto? Cognitivos y afectivos. Pero no es que el cannabis vaya a producir esquizofrenia, no, ya es un sujeto que tiene proclividad, o sea, estamos hablando de factores predisponentes, ¿no? Y el cannabinoide sería pues un factor desencadenante del cuadro. Lo que sí pueden haber son cuadros psicóticos esquizofreniformes, esto sí. Cuadros psicóticos que se parecen mucho, mucho, mucho a la esquizofrenia. Es como cuando consumen LSD, algunos sujetos consumen ácido lisérgico, que es otro estimulante del sistema nervioso central, y que a través del sistema dopaminérgico pueden alterar la percepción, el pensamiento y producir pues cuadros que remedan una esquizofrenia. Entonces igualito es esta marihuana que puede remedar pues un cuadro de tipo esquizofrénico, pero no lo es en realidad, sino que son esquizofreniformes, ¿ya? Y el otro tema también es fundamental, es el tema de la depresión severa, que sí está relacionado muchas veces con la marihuana. El tratamiento, así como vimos el tratamiento con el tabaquismo, en cuanto a marihuana, se habla de casos de intoxicación con ansiedad y agitación psicomotriz. En estos casos hay que internarlos, hospitalizarlos, ¿no? Porque hay que estudiar si se trata solamente de marihuana o hay otra sustancia psicoactiva, por eso hay que pedirle un detox, o mejor dicho, hay que pedirle una prueba de metabolitos de sustancias psicoactivas en orina, o para ver qué sustancias son las que están comprometidas, que ha consumido el sujeto. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos hay que tratarlos como una crisis de ansiedad. ¿Y qué cosa hacemos cuando hay un caso así en la emergencia? Los dormimos, puede ser con haloperidol o con los antipsicóticos de segunda generación modernos que hay hoy en día, que es la olanzapina o la ziprasidona en ampollas. Lo dormimos hasta 3 días, ¿no? Para desconectarlos bien, ¿no? Como una cura de sueño. Y de ahí los pasamos ya a antipsicóticos de segunda generación, como puede ser la risperidona, quetiapina. ¿Por qué? Porque el haloperidol lo hemos utilizado en esta crisis. El haloperidol en ampolla o la olanzapina en ampolla o la ziprasidona en ampolla es lo que se indica en los cuadros agudos donde hay la crisis. Cuando se le pasa ya la risperidona quetiapina, quiere decir que ya hemos superado la crisis aguda y le estamos dando medicación para mantenimiento. Sin embargo, también se le medica con antidepresivos, como en el caso del tabaco, también se indica bupropión,
que les vuelvo a decir es un antidepresivo que actúa a nivel de dopamina y de norepinefrina. Puede también en estos casos de la marihuana indicarse IRS, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, o duales, como la desvenlafaxina. También se indican estabilizadores del ánimo, que puede ser también puede ser la carbamazepina, el ácido valproico, o la gabapentina es otra medicación que se puede utilizar en estos casos, ¿ya? Se hace la monitorización de la abstinencia, esto es importantísimo para que nosotros evaluemos bien la situación de abstinencia, ¿no? Después se hace, como en el tabaquismo, también la psicoterapia, ¿no? Se trabaja con el individuo, con la persona que está en consumo, mediante psicoterapia individual, de grupo. Lo que más da resultados, como les dije, son la psicoterapia cognitivo-conductual, es la que mejor está dando resultados. ¿De qué se trata? De reconocer situaciones de riesgo, porque a veces las conductas son automáticas, ¿no? El sujeto de pronto ante un estímulo viene el recuerdo y ahí mismo comienza a tornarse inquieto y busca pues una forma nuevamente de recaer, ¿no? Entonces es importante también incorporar a la familia en el tratamiento, sea la pareja o sea toda la familia. Ahora, ¿se habla de marihuana medicinal? Sí, efectivamente. Estamos en una época donde hay que también mencionarlo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que se refiere al uso de toda la planta de marihuana sin procesar o de sus extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. La FDA de los Estados Unidos, ¿no?, que es la administradora de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, no ha reconocido ni aprobado la planta de marihuana como medicina, ¿ya? Sin embargo, menciono por este registro que pongo acá, mencionan que el estudio científico de las sustancias químicas de la marihuana, llamadas cannabinoides, ha llevado a la aprobación de la FDA de 2 medicamentos en forma de píldora que contienen cannabinoides. O sea, eso está en investigación y recién ha aprobado la FDA para algunos casos, ¿no? En todo caso, ya vendrá investigación y conoceremos más a fondo de los resultados. ¿Qué beneficio podrían tener los cannabinoides como medicina? Bueno, en la actualidad los 2 cannabinoides principales de la planta de marihuana que presentan interés medicinal son el tetrahidrocannabinol y el cannabinol, ¿no? El tetrahidrocannabinol puede aumentar el apetito y reducir las náuseas, también puede reducir el dolor, la inflamación y el control muscular. A diferencia del tetrahidro, el cannabinoide es un cannabinoide que no causa un high, o sea, no produce esto que sí produce el tetrahidro. Es decir, no altera la mente, según los estudios, ¿no? Puede resultar útil para reducir el dolor, la inflamación y para controlar las convulsiones epilépticas. Fíjense, ya se está estudiando en epilepsia, e incluso es posible que sirva para tratar enfermedades mentales y adicciones. Aún no se confirma, está en estudio. Este cannabinoide se comporta como un antagonista competitivo del tetrahidrocannabinol, ¿ya? Lo cierto que aún no se puede hablar de resultados, está en investigación y bueno, esperaremos la investigación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O seguimos? Sí.
No, doctor, no es una pregunta. Proseguimos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, por Ya. favor. Pasamos entonces allá a la última droga que estoy ya exponiéndoles, es la cocaína. Bueno, con la cocaína pues se conoce también, es una planta inclusive oriunda de acá del Perú, de Bolivia y de Colombia, ¿no? En nuestras zonas de los Andes, ¿no? Donde confluyen estos países. Y se habla pues de esta cuestión andina, ¿no? Los indígenas que han consumido cocas, ¿no? Han consumido la planta de coca mediante el chachado de la coca, ¿no? Entonces, de alguna manera, el chachado de coca también libera alguna sustancia psicoactiva en el sujeto. Es una proporción muy, muy pobre, pero sí hay cierta cantidad de liberación, ¿no? Bueno, y todo el tema de la divinidad, el simbolismo que ha tenido la hoja de coca, ¿no? Inclusive en nuestra sierra hay gente que lee la hoja de coca, acá seguramente hay algunas personas que conocen de eso, ¿no? Me refiero acá en la costa, pero es un tema propio de nuestra zona andina. Bueno, el tema es que esta planta de coca ha servido, además de ser un anestésico o servir como para procesar anestésicos, entonces se ha utilizado como droga, ¿no? Y que aspectos epidemiológicos habla de que en Estados Unidos y Europa, fíjense, es la segunda droga ilegal de mayor consumo en adultos jóvenes. Más frecuente en hombres que en mujeres y personas que viven solas o separadas. Ese es el peligro, el riesgo, ¿no? Edad de inicio antes de los 20 años, vías de consumo nasal y fumada, consumo episódico y crónico. El consumo de la PBC, o sea, de la pasta básica de cocaína, creció en forma alarmante en los países andinos desde 1980 hasta la actualidad. Derivados de hoja de coca está el PBC, el clorhidrato de cocaína, el crack, puede ser fumada, inhalada o inyectada. Inhibe el transportador de dopamina 5-hidroxitriptamina y de la noradrenalina, afectando su recaptación. Los efectos agudos, fíjense, que se dan es por la liberación de la dopamina, ¿no es cierto? Una vez más, la liberación de la dopamina produce euforia. Sin embargo, puede producir estados confusionales, psicosis, y ya justamente con la intervención del sistema noradrenérgico, que también actúa, ¿no? Porque la cocaína, podríamos decir que es un simpático mimético que actúa a nivel de noradrenalina, produce un aumento de la presión arterial y pulso, fíjense. Efectos crónicos, está la paranoia, psicosis, anorexia y depresión. Como les decía, las hojas de coca, fíjense, su riqueza es bajísima, del 1%, sin embargo, tiene pues un porcentaje, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del clorhidrato de cocaína, que tiene una riqueza hasta del 75%, fíjense, ¿no? La pasta de coca otro tanto, etcétera. En cuanto a algo de neurobiología, acá muy bien se ve, ¿no? Facilita la liberación de dopamina y 5-hidroxitriptamina, así como de noradrenalina. Bloquea la recaptación de dopamina, de la serotonina y de noradrenalina. Hay un receptor de cocaína, comparte proteína G con transportador de dopamina, reforzamiento positivo de vía mesolímbica neocortical. Ahí entra el receptor D1, dopamina 1, dopamina 2, dopamina 3. Entra también el receptor 5-hidroxitriptamina, entra también el receptor glutamatérgico de la noradrenalina y opioide, ¿no? Después, aspectos neurobiológicos.
y en la ingestión aguda se comporta como una amina simpático-mimética de acción indirecta. Inhibe la recaptación de dopamina en regiones del cerebro. Aumenta la disponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica por la inhibición de la recaptación de noradrenalina y dopamina en las vías de gratificación. El consumo crónico, ¿qué pasa? Así como en la fase aguda de la enfermedad hay una liberación de dopamina y la dopamina está liberándose en gran cantidad, en el consumo crónico sucede lo contrario. Hay una depresión de la dopamina e hipersensibilidad compensatoria de los receptores dopaminérgicos o sinápticos, lo cual se traduce clínicamente en un deseo intenso de consumo y en los fenómenos de tolerancia, ¿no? Y depresión de rebote. Eso es lo grave, ¿no? Entonces el sujeto necesita ya más, ¿no? Cada vez más cantidad de cocaína para requerir lo necesario para su organismo, ¿no? El incremento de la enzima tirosina hidroxilasa por consumo crónico de cocaína limita la síntesis de dopamina. Entonces ya se va complicando la cosa, ¿no? La depresión de la dopamina tiene efectos inmunológicos y neuroendocrinos. La conducta alterada con excitabilidad y estado de vigilancia parece estar mediados por el sistema noradrenérgico. Mecanismo de acción: efectos dopaminérgicos en la creación del refuerzo, el exceso de la noradrenalina que se produce por acción de la cocaína es el responsable de los efectos farmacológicos de las complicaciones agudas de la cocaína. Eso ya les dije, sube la presión arterial, taquicardia, ¿no? La midriasis, todo eso produce efectos simpático-miméticos, ¿no? Bloquea la recaptación de serotonina y el consumo crónico produce una disminución de la biodisponibilidad que se refleja en la disminución de los metabolitos en sangre. Después tenemos farmacología, se absorbe por todas las vías de administración, 57% cuando es vía oral, 70% cuando es fumada. Aspirada y endovenoso llega al cerebro en 30 segundos, mientras que fumada llega al cerebro en solo 5 segundos. El tiempo de vida media de la cocaína es de 1 a 1,5 horas. Metabolizada en el hígado por colinesterasas plasmáticas, se convierte en metabolitos activos la benzoilegonina y el éster metílico de egonina, así como metabolitos inactivos que son eliminados por la orina. Pero acá viene un dato interesante, ustedes como futuros médicos. Acá lo interesante es que esta benzoilegonina recién se detecta todavía en un sujeto que ha consumido cocaína hasta al cuarto día después de haber consumido, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede pedir pues una prueba toxicológica a un sujeto, ¿no? Hasta después de 3 días, ¿no? Y va a salir en orina. De todas maneras va a salir en orina el metabolito psicoactivo, ¿ya? Si se asocia alcohol, aumenta la cardiotoxicidad. Esto es lo peligroso cuando asocian con alcohol. ¿Qué viene? El cocaetileno. Se produce en el organismo cuando el alcohol es ingerido antes que la cocaína. Es particularmente tóxico para el hígado, tiene una vida media de 3 a 5 horas y se asocia con un aumento entre 18 a 25 veces del riesgo de mortalidad inmediata si se consume cocaína sola. ¿Qué efectos clínicos tenemos? Fíjense, energía incrementada. Entonces ustedes me dirán, pero algo parecido a lo que sucede en un episodio maníaco, ¿no? Sí, pues justamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con un episodio maníaco. O sea, cuando ustedes estén en la emergencia, se acuerden de esta clase, van a decir, ¿no será que está intoxicado con cocaína o será un cuadro episodio maníaco del trastorno bipolar? Ahí está. Entonces hay que hacerle la disquisición diagnóstica, ¿ya? Lo cierto es que hay una energía incrementada, hay una euforia, disminución del apetito, menos necesidad de dormir, igual que en el episodio maníaco, ¿se acuerdan?
aumento del rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, verbal y diatoria. Eso, como dicen, que les viene la labia, ¿no? Comienzan a hablar y habla y habla y prácticamente como un episodio maníaco, ¿no? Prácticamente. Disminución de la fatigabilidad, incremento de los placeres en alerta, suele mejorar la fatiga, sensación de mejor desempeño sexual, ¿sí? Hay algunas personas que durante el acto sexual consumen pues, esta sustancia para, según ellos, estar con mejor desempeño, ¿no? Pero ahí está el problema, la consecuencia. Dosis altas pueden producir ilusiones y o alucinaciones auditivas. Fíjense, ¿se acuerdan cuando les dicté la clase de trastornos de conciencia? Puede haber problemas como si fuera un delirium tremens. En el delirium tremens, ¿se acuerdan que les mencioné que había como sensaciones táctiles, como que le subían animalitos al sujeto, a la persona por su cuerpo, que es lo que se llama formicación? Igualmente con la cocaína pueden haber estos fenómenos, ¿no? Que siente el paciente, ¿no? Por las alucinaciones táctiles y visuales, puede haber estereotipias, bruxismo y convulsiones. Efectos psicológicos y conductuales, euforia, disforia. La disforia está en los tres, fíjense, dense cuenta, cuando viene el fenómeno puede haber euforia y posteriormente llega a una disforia. Energía incrementada en alerta, grandiosidad y aumento de la autoestima, sensación de agudeza mental, sensaciones sexuales, auditivas, táctiles y visuales incrementadas, incremento de la actividad motora, conductas estereotipadas, anorexia, incremento de ansiedad, hipervigilancia, disminución de la necesidad de sueño y retrasa la sensación de fatiga. ¿Cómo es el síndrome de abstinencia en el DSM-5? Acá te lo dicen, fíjense, ¿eh? Interrupción o disminución del consumo prolongado. Ahí está. ¿Qué pasa? Estado de ánimo disfórico y dos o más de los siguientes cambios. O sea, además del ánimo disfórico, fíjense, en el síndrome de abstinencia, se presenta, por lo general, fatiga, sueños vívidos y desagradables, insomnio e hipersomnia, aumento del apetito, retardo o agitación psicomotriz. ¿Ya? Esto es lo que se ve en el síndrome de abstinencia a la cocaína. ¿Ya? Los síntomas del criterio anterior causan un malestar significativo e interferencia en la actividad laboral, familiar o social del sujeto, y los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni a otro trastorno mental. En la intoxicación aguda, ustedes van a ver en las emergencias, nuevamente se los menciono, cuando llega un sujeto que está en intoxicación por cocaína, fíjense, llega con una vasoconstricción periférica, una taquicardia, ¿no? Arritmia, hipertensión arterial, cefalea, midriasis, temblor, sudoración, taquipnea, respiración irregular y dolor torácico. O sea, que si es un sujeto joven que súbitamente llega a la emergencia así hablando difícil, como que se le traba la lengua y todo, claro, usted lo primero que tiene que hacer es primero examinarlo bien, ¿no? Para descartar patología orgánica, pero hay que ver si ha consumido alguna sustancia psicoactiva, ¿no es cierto? Después, ¿qué más viene en la intoxicación aguda? Alteración directa en el centro hipotalámico del control térmico, incremento de la actividad física y la temperatura, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, baja ponderal, distonía, disquinesia, debilidad muscular, hemorragia cerebral. Puede haber euforia, irritabilidad, hipervigilancia, ideas de grandiosidad, agresividad, beligerancia verbal. Así se ponen muy beligerantes, muy agresivos, cuando están además de alcohol, cocaína, se ponen muy beligerantes, como pongo acá. Conducta estereotipada, ideas delusivas y alucinaciones, agitación, retardo psicomotor. Después puede haber confusión, convulsiones y coma, cuando ya hay una sobredosificación de la cocaína. Casos graves, hay confusión, disquinesia y distonías, convulsiones, coma.
¿Ya? Entonces el tema es muy delicado, ¿no? En intoxicación crónica, ¿qué podemos ver? Embotamiento afectivo, cuando ya el tema se torna, ya la intoxicación es crónica, digamos, un sujeto que viene consumiendo mucho tiempo la cocaína, hay embotamiento afectivo, fíjense, hay fatiga, sentimientos de tristeza, retraimiento social, retardo psicomotor, hipotensión, bradicardia y debilidad muscular. Consecuencias médicas, fíjense, del consumo de la cocaína. Ahí está. Necrosis septal por aspiración, insensibilidad oral y daños dentales, enfermedad vascular cerebral, convulsiones, movimientos involuntarios, malnutrición, pérdida de peso y deshidratación. Consumo endovenoso, endocarditis, septicemia, vasculitis, diseminación del VIH, enfisema, etc. El crack y la PVC disminuyen la ventilación pulmonar. Consecuencias psiquiátricas del consumo de la cocaína, fíjense, trastornos del estado de ánimo inducido, trastornos de juego patológico, trastornos de la personalidad antisocial, trastorno de estrés postraumático, trastorno psicótico inducido por estimulantes con ideas delirantes, trastorno psicótico inducido por estimulantes con alucinaciones. O sea, puede haber trastorno psicótico con delusiones o con alucinaciones, fíjense, por consumo de la cocaína. ¿Ya? Delirium por intoxicación por estimulantes, también. Complicaciones psiquiátricas, más del 50% de pacientes con abuso o dependencia de cocaína cumplen criterios de otro trastorno. ¿Cuáles? El 29% presentan un trastorno actual de alcohol, o sea, fíjense, acá ya habría lo que se llama doble diagnóstico o diagnóstico dual, ¿se acuerdan? Y el 60% han presentado un trastorno por abuso de alcohol a lo largo de su vida. Entonces, definitivamente, alcohol y cocaína muchas veces se presentan en un sujeto, ¿no? Después hay otra complicación psiquiátrica, la depresión comórbida, hasta en un 10 a 50%, y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, en un 35%. Consecuencias en el embarazo, desprendimiento de placenta, o sea, desprendimiento prematuro de placenta, niños con disminución del comportamiento interactivo, frecuente comorbilidad con trastornos psiquiátricos, aumento del riesgo relativo de suicidio. Fíjense, eso es lo delicado del tema, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento? Acá viene la cosa, con agonistas dopaminérgicos. Estamos hablando de la bromocriptina. Antidepresivos, se utilizan los duales, sobre todo los duales, porque los duales actúan a nivel de norepinefrina. Estamos hablando de una venlafaxina con un bupropión. Esa combinación va muy bien, venlafaxina y bupropión. También se pueden indicar psicoestimulantes como el modafinilo. Este es un estimulante del sistema nervioso central que también puede indicarse. En algunos casos el metilfenidato, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque podemos sacarlo de una dependencia a otra dependencia, que es el metilfenidato. En Estados Unidos hay mucha gente que está dependiente del metilfenidato. Antipsicóticos, sí, hay que indicarlos, ¿no? En la fase aguda de la enfermedad, como ustedes saben, el haloperidol o los de segunda generación, que son parenterales, como la olanzapina y la ziprasidona, y de ahí pasarlo, cuando ya pasó la fase aguda, pasarlos a risperidona, olanzapina, aripiprazol o quetiapina. Anticonvulsivantes, efectivamente, hay que indicarlo, de todas maneras. ¿Cuál se indica? Fíjense ustedes, puede ser gabapentina, ¿no? La gabapentina, puede ser la carbamazepina, la lamotrigina, el topiramato se indica bastante, o el ácido valproico, ¿ya? Estabilizadores del ánimo, sales de litio, y también se hace un tratamiento aversivo con el disulfirano. Y este medicamento, que es una gran cosa también, la naltrexona,
¿no? Que se indica también en cuadros de alcoholismo, igualmente se utiliza en la dependencia a la cocaína. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, estimados alumnos? Claro, doctor. Ya, muy bien, pues entonces ya nos estaríamos comunicando con los delegados para ver, creo que el examen, ¿cuándo va a ser? El martes, ¿no? El martes es el examen. Sí, doctor. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Voy a, doctor. Buenas un noches. momentito, voy Gracias, doctor. a detener la Gracias, grabación. doctor.